Te voy a decir algo que probablemente te va a hacer querer cerrar este video ahora mismo. Algo que va absolutamente en contra de todo lo que nos enseñaron de niños los últimos años. En contra de cada eslogan político y de cada hashtag viral. Nunca hay que creer a la víctima. Hoy me gustaría contarles una historia que demuestra espectacularmente bien cómo siempre tenemos que cuestionar a cualquiera, por más víctima que sea, por más relatos de dolor que te den, por más doloroso que parezca una historia. Nunca hay que creer a la víctima, sino a las pruebas. Vamos a hablar de cómo una sola persona logró inventarse toda una historia de pedofilia y satanismo con el único objetivo de destruir a una persona cuyo éxito en la vida le generaba envidia. Y cómo sin ninguna prueba logró destruir la vida de muchas personas con una simple herramienta: la ignorancia de las personas. Y ustedes saben perfectamente que me gusta bastante enseñarle de vez en cuando algo que va en contra de todo lo que la gente dice. Pero primero que nada, no me malinterpretes. No digo que no tengamos que escuchar. Digo que creer al final es un acto de fe. Y el sistema de ley y la lógica no funcionan con fe, funcionan con pruebas. Pero evidentemente la presión mediática y el público en general al parecer no funciona de esa manera. Prácticamente vivimos en una época donde una declaración o una publicación o un video de 15 segundos con música triste es más que suficiente para poder dictar sentencia. Creamos una cultura donde dudar de la víctima se convirtió automáticamente en el mayor pecado social que puedes cometer. Y eso, si es que me lo preguntan, es muy peligroso. Porque cuando convertimos el yo te creo en algo incuestionable, le estamos prácticamente dando a cualquier persona con un teléfono y una buena historia el poder de destruir vidas, reputaciones y familias enteras en cuestión de horas. Pero ¿por qué nunca hay que creer en alguien solo por ser víctima? Se preguntarán. Porque no es lógico que lo primero que hay que considerar es a una víctima. Y esa pregunta tiene una respuesta muy sencilla. Porque una persona que se encierra en el papel de víctima se blinda automáticamente. Si vos cuestionas a una supuesta víctima, si le pedís una prueba o si señalás una contradicción en su declaración, para ella vos no estás siendo racional. Para ella le estás atacando prácticamente. Te estás convirtiendo en parte del problema. O peor aún, en muchas ocasiones en cómplice del agresor. Al fin y al cabo es el escudo perfecto. Si es que vos dudas de mí, vos sos el enemigo. Básicamente nos olvidamos que sufrir algo terrible no te convierte automáticamente en un santo, ni en alguien incapaz de mentir. La verdad no tiene emociones. La verdad son básicamente hechos. Y eso incluye a niños, les guste o no. Ahora, déjenme contarles la historia de cómo una sola mentira alimentada por la fe ciega en las víctimas creó la mayor conspiración de la historia de España. Para entender cómo se fabrica una mentira masiva, vamos a finales de los 90. Tenemos a un hombre, Reinaldo Colas, un peluquero bastante conocido, discípulo de Longueras. Se podría decir un tipo normal que de repente ve cómo su vida perfecta se va desmoronando. Básicamente su mujer le deja y rehace su vida con un empresario italiano de mucho éxito, Giuseppe Farina. Por cierto, como dato curioso, Farina significa harina en español. Evidentemente Reinaldo no soporta esto. Pierde el control, vienen los celos, la rabia, la impotencia, sumado con el alcohol. Su ego no puede aceptar que ella sea feliz con otro hombre mejor, entre muchas comillas, que él. Y aquí nace la semilla del mal. Reinaldo evidentemente necesita una narrativa donde él no sea el perdedor, sino sea el héroe. Así que esto lleva a que haga lo impensable. Utiliza a sus propias hijas pequeñas, unas niñas de 3 y 6 años, y empieza a decir que abusaban de ellas, que Farina, el nuevo novio de la madre, es un mafioso pederasta y que la madre también era cómplice. Al principio, el sistema funciona como debe funcionar. Jueces y psicólogos intervienen de inmediato y empiezan el procedimiento poniendo a las niñas a custodia del padre. Y empiezan evidentemente las investigaciones. ¿Y qué encuentran? ¿Sorpresa? Nada. Absolutamente nada. Los psicólogos forenses ven claro que las niñas no tienen ni absoluta idea de lo que están hablando, que están básicamente repitiendo un guión. Ven que el padre les está manipulando y la justicia actúa y le quita la custodia a Reinaldo para proteger a las niñas. Y en teoría para una persona racional acá se acaba la historia, pero para alguien que ha decidido ser la víctima del sistema, este evidentemente no es el final. El padre luego de este suceso asegura y crea toda una historia en base a esto, diciendo que le quitaron a sus hijas porque gente muy poderosa está involucrada en esta red de pedofilia, totalmente ficticio que él se inventó en su cabeza, incluso acusando a la jueza de estar implicada. Reinaldo se alía con un personaje bastante oscuro, Antonio Toscano, básicamente un falso criminólogo que busca fama a costa de lo que fuera. Y juntos, cámara en mano, empiezan a fabricar una película de terror literalmente. Interrogan a las niñas durante horas
en la trastienda de una peluquería. Básicamente el papá les dice que tienen que dibujar, que tienen que decir, qué nombres tienen que repetir y evidentemente la bola de nieve va creciendo poco a poco. Ahora los implicados en esta historia de pederastía ya no son solamente el Farina, que viene siendo el padrastro de las nenas, ahora también son los políticos, el presidente de la diputación, jueces y demás personas. Básicamente se arma una guerra civil. Se inventan que en un bar de carretera en el que casi nadie iba, que viene siendo el Bar España, se hacen rituales satánicos, se asesinan niños, se hacen subastas de menores y mil cosas que suenan prácticamente de películas de terror. Y lo peor de todo esto es que la gente les cree. Toda la presión mediática que consiguieron con estas acusaciones, absolutamente todo el mundo los tomó como ciertos, automáticamente. Pero exactamente ¿por qué funcionó esta locura? Muy fácil. Porque tocaba la tecla mágica. Los niños. Evidentemente que cuando alguien grita, están maltratando o están matando niños, el cerebro racional de cualquier persona se apaga automáticamente. Si vos por alguna razón pedías pruebas de los cadáveres, te gritaban, estás defendiendo a pederastas, cuidado, ¿Cómo te atreves a dudar del testimonio de un niño? Y durante 20 años esta mentira destruyó la reputación de decenas de personas. Se acusó a políticos de todos los colores, se acusó a una jueza de Vinaroz de esnifar cocaína sobre sus pechos mientras torturaban bebés cerca suyo. Se acusó a gente real, con familias reales, de ser monstruos satánicos. Todo basado en testimonios, solamente en testimonios y solamente en palabras. Es que los niños no mienten, decían. Los niños mienten si un adulto en quien confían le obligan a mentir. Los niños quieren complacer a sus padres siempre. Eso va a ser siempre así. Y si un padre les dice, decí esto y te voy a querer muchísimo, evidentemente lo dicen. Y bueno, al final de la historia, las hijas de Reinaldo crecieron y se hicieron adultas. Y evidentemente hablaron. Confesaron absolutamente toda la verdad ante un juez y ante la prensa. Evidentemente todo era mentira. Su padre básicamente les obligaba. Nunca hubo abusos, nunca hubo rituales, nunca pisaron siquiera este Bar España. No había 80 niños víctimas, no habían cadáveres, no había absolutamente nada. Básicamente absolutamente todo fue más que humo. Al final, Reinaldo murió de cáncer creyéndose su propia película y una legión de creyentes en internet siguen hoy en día pensando que todo esto es real, a pesar de que las propias supuestas víctimas lo negaron. Porque no les mencioné en su tiempo, salieron miles de testimonios y testigos afirmando que todo esto era verdad y que eran víctimas, para que luego de unos años después se desligaran por completo de sus propias declaraciones. Prefieren creer en la conspiración que admitir que fueron engañados por un padre despechado. El caso del Bar de España es el ejemplo extremo, pero pasa todos los días en pequeña escala. Pasa cuando hundimos la carrera de un actor por un rumor anónimo en Twitter. Pasa cuando linchamos a un profesor porque un alumno dijo algo sacado de contexto. Creamos un incentivo tan grande y perverso hoy en día que ser víctima te da básicamente estatus. Eso automáticamente te da atención, te da una superioridad moral automática. Evidentemente, donde hay poder, hay gente dispuesta a fingir para conseguir todo lo que sea. Porque muchas veces donde nos dicen que hay un campo lleno de víctimas silenciadas, lo que hay en realidad es un grupo de mentirosos con un altavoz muy grande, o en su defecto personas enfermas que arrastran todo a su delirio. Creer ciegamente en una víctima no es apoyar. Creer ciegamente es básicamente ser un tonto bastante útil. Así que, amigos míos, ¿qué aprendimos hoy? La próxima vez que veas una historia muy desgarradora, un hilo viral o una declaración impactante que te indigna y te hace hervir la sangre, espera un ratito, respira un poco y pregúntate, ¿exactamente dónde están las pruebas? ¿Qué gana esta persona contando estas cosas de esta forma? ¿Hay alguna otra versión? Definitivamente hay que cuestionarnos absolutamente todo. Y cuando digo siempre, es siempre. Así que díganme qué opinan sobre este caso. Déjenme sus comentarios en la cajita de los comentarios, que seguramente voy a estar leyendo absolutamente todos. Y me despido, que tengo que ir a chambear. Que a mí no me pagan por crear situaciones ficticias para poder hacer denuncias falsas. Un saludo.